O algunos podrían decir, no, si estoy de mera flor de ganar dinero. Al Señor no le interesa eso. Hermano, pero tengo deuda. Hermano, cuando uno se muere, bueno, no es que yo me haya muerto, pero la Biblia dice que ahí no hay recuerdo sí, de las deudas aquí en la tierra. Hermano, pero estoy trabajando para hacer una casa, ya la llevo a la mitad. Al Señor no le interesa eso. Otro que le ponga el hierro al techo. Pastor, pero tengo una cuenta que no lo he disfrutado. Bueno, culpa suya que no me lo gastó. Sí. Hermano, cuando uno muere en esta tierra no se lleva nada. ¿Sabe cuál es el peor problema del ser humano? Que trabaja tanto y tanto y tanto aquí en la tierra para lo terrenal y para Dios no trabaja nada. Y resulta que cuando se vaya para allá lo que trabajó aquí se va a quedar. Y cuando llega allá le va a tocar cantar el himno que canta, ¿cómo se llama ese hombre? Con mano vacía vengo a ti. ¿Cómo se llama ese hombre? Ya me olvidó. Eso iba en Romero. Muchos de seguidos van a cantar con mano vacía vengo a ti. ¿Pero qué existe en la tierra, va a decir el Señor? ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedó? No, allá se lo dejé en la cuenta, en el banco. Oh, ¿y para ti qué hiciste? Señor, tan ocupado estaba que no me quedó tiempo, Señor. Si es que llega a decirle a él allá. Ese es el problema. A veces estamos tan ocupados que se nos olvida trabajar para lo que va a ser eterno allá arriba. Ese es un problema, hay que meditar. Porque alguien podría decir, pastor, yo tengo una salud intachable. Ay. Moisés estaba sanito y lleno de días cuando el Señor le dijo, sube al monte porque te llega tu día. El rico estaba contento y dijo, tengo los graneros llenos, tengo todo lleno, estoy tranquilo, alma, repósate, come, bebe y deleítate. Ignorante le dijo, hoy vienen por tu alma. Y lo que has tenido le dijo, ¿de quién va a ser? Yo por eso hoy he aprendido eso. Mi amor, vámonos para el McDonald's, vamos a comprarnos con panquería y vamos a comer un cafecito, a tomarnos un cafecito. Porque uno no sabe cuándo se va a morir. ¿Cuándo le va a tocar irse uno para arriba? Eso sí, mantenerse en obediencia. Porque qué terrible será que la muerte llegue y lo sorprenda. Hay gente que a mí me ha dicho, el otro año me pongo cuentas con el Señor, arreglo esto. Error. Eso es creerse a Dios. Eso es creerse a Dios. Porque está diciéndole al Señor, Señor, todavía no es mi tiempo. Uno no sabe cuándo va a ser nuestro tiempo. Amén. Así que vamos a seguir. Y gócese en el Señor. Le pido que se mantenga activo estas 3 horas que vamos a estar predicando. No. Diga conmigo, los 3 enemigos. Los 3 enemigos. Yo le voy a hablar de 3 enemigos. Alguien que me diga los 3 enemigos. 3 clases de enemigos que usted y yo tenemos. Los 3 asesinos de nuestra salvación. Ese va a ser el tema. Los 3 asesinos de nuestra salvación. ¿Quién sabe cuál es un asesino? ¿Cuál? La pereza. Se relaciona un poquito, ¿sí? Va por ahí. ¿Alguien? ¿Quién? La de rejo de cerdo. ¿Cuál? ¿Ah? La carne es una, hermana Flor. La chuleta de brontosaurio. La carne es el primer enemigo. ¿Cuál es el segundo? ¿Quién dijo? ¿Satanás es uno de ellos también? ¿Falta uno? ¿Quién? ¿Quién? El mundo es el otro. Esos son los 3 enemigos que usted y yo tenemos para irnos para allá. Esos 3 enemigos. Ese va a ser el tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Los 3 enemigos de nuestra salvación. Esos 3 enemigos se van a oponer a que usted y yo no seamos
salvos. Y usted podría decir, pastor, ¿yo mismo? ¿Yo mismo soy mi propio enemigo? Sí. Si usted se descuida, el propio yo lo mata. Oiga, hermano, yo le voy a pedir que me ponga mucha, pero mucha atención, que no se me distraiga, porque va a ser de mucho interés este tema para usted y para mí también. ¿Amén? Vamos a comenzar con la chuleta, con la carne. Vamos a comenzar ahí. Vamos a comenzar en ese primer punto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 5 y vamos a darnos cuenta ahí de lo perverso que puede ser su carne y mi carne. Amén. ¿Lo tenemos? Bueno, yo voy a comenzar leyendo. Dice la escritura ahí, así, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí comenzamos. Ya hemos orado, hemos glorificado el nombre del Señor. Hermano, la palabra me llama mucho la atención aquí. ¿Por qué? Porque vamos a entender que el primer enemigo, como ya dijimos, lógicamente es la carne. Y vamos hasta cierto punto a poder entender que no se está hablando en sí de la carne física que usted y yo tenemos, sino que hasta cierto punto la carne es aquella tendencia que el ser humano tiene de quererse levantar contra Dios. ¿Usted sabía que también los ángeles también fallaron? ¿Sí? ¿Y eran de carne los ángeles? ¿Verdad que no? ¿Qué eran los ángeles? Espíritu. ¿Y quién falló antes de nosotros? Los ángeles. En este caso, mire, los ángeles y Lucifer, ellos no eran de carne ni de sangre, ¿verdad que no? Mas sin embargo, sí fallaron. Nosotros somos de carne y sangre. Y también, lógicamente, que fallamos. O sea que la carne en sí es una tendencia a quererse levantar contra Dios mismo. Querer ser nosotros mismos nuestros propios Dios. Miren qué terrible es la palabra, hermano. Pero vamos a ver que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hermano, ¿qué será pensar en la carne? Pensar en mi propio provecho. Interesarme simplemente en mis propias decisiones. No importando en este caso que yo aplaste a Dios. Le voy a poner alguien que me diga un mandamiento de los 10 mandamientos que hay. No matarás. ¿Qué pasa cuando alguien mata a un hombre, a una mujer? En ese momento se está rebelando contra Dios. ¿Qué pasa cuando la Biblia dice no adulterará? Se está levantando contra el conocimiento, contra la autoridad que Dios ha puesto. Le está diciendo así al Señor: no me interesa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Hermano, eso es muy importante. Cuando alguien le obedece a la carne, haga de caso que le está diciendo a Dios: no me interesa lo que está escrito en tu palabra, yo voy a hacer y a tomar mis propias decisiones. Mire qué terrible es la carne, hermano. La carne es el enemigo tan terrible, pero repito, no estoy hablando de esta carne, estoy hablando de aquella tendencia pecaminosa que opera lógicamente en el interior del hombre. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que esa carne no va a poder ser restaurada. Esa carne el Señor la va a tener que matar. Esa carne el Señor la va a tener que destruir totalmente. No hay restauración para esa carne. No hay restauración. Dios va a tener que hacerla pedacitos, destruirla totalmente y después levantar un hombre nuevo. Mire qué precioso es el Señor.
¿Cuántos le dan la gloria al Señor por ello? Pero vamos a ver de dónde sale. Marcos capítulo 7, verso 21. Mírenlo conmigo. Marcos capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Miren lo que dice. Porque dentro del corazón de los hombres, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué? ¿Salen qué? Los malos pensamientos. ¿Qué sale de dentro del corazón? Los malos pensamientos. ¿Qué más sale? ¿De dónde salen los adulterios? ¿Ah? ¿De dónde salen los adulterios? De adentro del corazón. Las fornicaciones, ¿de dónde salen? Hermano, las fornicaciones salen también, ¿de dónde? De adentro del corazón. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor, de dentro salen, y es así contaminan al hombre. ¿Sabe por qué el Señor estaba hablando de esto? Aunque no es el tema. Porque le preguntaron al Señor por qué los discípulos comían con las manos sin lavarse. Y les decía, se van a contaminar. Y el Señor dice, no, eso no los va a contaminar espiritualmente. Lo que sí los va a contaminar son las fornicaciones, les dicen, los adulterios, los homicidios, los engaños. Eso sí es lo que contamina, dice el Señor, al hombre. Hermano, la contaminación es algo terrible. Hace poquito, hermano, yo vi un hombre. Y ese hombre me dice a mí, mujer. Y bueno, mujer y hombre también a la misma vez, porque eran dos. Y me dice, hermano, fíjense que yo estoy a punto, me dice, de moverme de una iglesia. Creo que ellos son de aquí por el estado de Georgia. Y me dice, me voy a mover de la iglesia. ¿Y por qué se va a mover? Es que la iglesia, me dice, no me dan ningún privilegio. Viera que todos lo hacen, y porque hay un hermano que dice que no me deja subirme al altar porque, y no sé, yo creo que le caigo mal. Y bueno, ella, tan malo será lo que está pasando. Y le pregunto yo, ¿y está sirviendo usted con su esposo junto en el templo? Sí, me dice, estamos siguiendo los dos. ¿Y cuánto tiempo tienen de casado? Me dijo. ¿Cómo que casados? No, me dijo, pero ya tenemos, me dijo, como unos 5 años juntos. Y yo me quedé viendo así. Y dije yo, ¿cómo está esperando esta mujer que el pastor la ponga a predicar? Yo me quedé así. No con odio, sino con ¿qué? ¿Con qué? Con misericordia para ella. Hermano, esto es fuerte. De hecho, las células van a comenzar primeramente el Señor hablando de estos temas. Porque muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no nos queremos arreglar. Y ella me dijo, no sé por qué no me ponen. Mire, y yo quiero que me mire, pero con sonrisota. Sería matar a alguien, ponerlo en un privilegio sin estar preparado. Sería matarlo. Sería más malo el pastor que lo pone que la persona que lo acepta. ¿Sabe cómo le pasaría? Le pasaría como cuando Usa tocó el arca del pacto, que quedó achicharrado totalmente en ese momento. Así pasaría. Mire, si alguna vez le dan un privilegio y usted no se siente preparado, mejor hable con su pastor y dice, pastor, ando pero más peor que acá. Y cuidado con que se vaya, ¡ay! Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Hay que tenerle miedo al Señor. Hay que tenerle temorcito. Yo lo he hecho. Porque mire, sería matar. Hermano, es que esto del evangelio no se trata de emociones. Esto se trata de vivir la vida en el Señor. Esto no se trata de emociones. Muy mi hija, muy mi hijo
hijo puede ser, pero si anda mal, te amo, mi amor, no te puedo dar nada todavía, hasta que te arregles. Puede ser mi familia, puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, mi mamá puede ser, pero si no anda bien, Dios mío, te amo, todavía no vaya a ser que el Señor te pulverice y en vez de servirle de bendición, le sea de maldición. ¿Está de acuerdo conmigo? Denle un aplauso al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de dentro del corazón del hombre salen todas estas cosas. Y mire, a eso lógicamente vienen las obras de la carne. Si usted ha leído Gálatas capítulo 5, se dará cuenta que de ahí habla de una lista de pecados terribles: lascivia, concupiscencia, orgía, y usted conoce todos esos temas muy reconocidos que muchas veces solo los leemos, pero no nos meditamos bien lo que estamos leyendo ahí. Pero dice que de adentro del corazón del hombre, de los pensamientos, sale lógicamente toda esa lista de pecados que hemos hablado aquí en esta preciosa noche. Pero ¿cómo vamos a destruir a ese viejo hombre? Es nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro enemigo. Pero Pablo dijo una palabra en Romanos capítulo 6, verso 6. Hoy vamos a leer algunos versos. Romanos capítulo 6, verso 6. Miren qué precioso lo que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Diga conmigo: no debo servir al pecado. Hermano, el pecado es terrible. No hay que servirlo, es mentiroso. Y por último, lógicamente, lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. Yo hablaba con mi esposa, creo que ayer, acerca de esto. Y le decía que hay muchas listas de pecados que, mire hermano, todos quizás los hemos cometido. Pero nuestro pasado ya quedó sepultado. El problema es si estamos viviendo en una práctica de pecado. Ahí sí hay que ponernos rápidamente a cuenta con el Señor, porque el pasado, hermano, ese ya quedó sepultado. Ya no hay nada, ya no se debe nada, Cristo lo pagó. El problema es si estamos en una práctica de pecado. Ahí sí corremos peligro. ¿Estamos de acuerdo? Ahí corremos peligro. Pero Pablo dice que en Cristo Jesús fue crucificado nuestro viejo hombre. Hermano, pero ese viejo hombre no se queda tranquilo. Ese viejo hombre pasa, como dijo el hermano Fisher en la predicación, que un poquito se descuida uno y ya comienzan aquellos malos pensamientos. Un poquito se descuida uno y ya de repente, ay hermano, mire, yo no sé si usted se ha fijado, pero hay ancianitos de 80 años que, Dios mío, ese viejo hombre por dentro está bien vivito. Quizás él ya anda y así ya. Pero hay viejitos, hermanos, que son bien tremendos. Yo una vez hablé con un viejito y me decía: mira, hermano, yo no crea, yo todavía, me dijo, me gusta andar enamorando ahí las muchachas. Yo no sé si usted se ha fijado eso. Hay viejitos que son tremendos. El viejo hombre no anda respetando que alguien tenga 70 años, 80 años. Si todavía está con vida y se descuida, el diablo se lo gana. No importa que tenga 90 años, si se descuida, el Amalek se lo come vivo. Así que tengamos cuidado. Yo sé que nos vamos a aprender mucho en esta noche. ¿Estamos de acuerdo ahí? Miren qué lindo lo que dice la palabra, que entonces que ya tenemos la victoria contra la carne. Hermano, diga conmigo, ya tenemos la victoria contra la carne. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Vamos a ver cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos ese proceso. Efesios, le dije, capítulo 4, vamos a leer el verso 22. En cuanto a la pasada, diga conmigo, pasada. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice el Señor? Despojaos. Miren la palabra, despojaos ¿de quién? Del viejo hombre. ¿Qué quiere decir?
que ya no le hagamos caso al viejo hombre. Repito, que ya no le hagamos caso al viejo hombre. El viejo hombre y la vieja mujer muchas veces le va a poner la idea a usted y a mí que sigamos haciendo lo que antes hacíamos. Porque el enemigo que usted y yo tenemos, lógicamente, es nuestra propia carne que habita dentro de nosotros por culpa del pecado que Adán y Eva cometieron. Traemos ese linaje, traemos esa herencia. Y eso se va a destruir hasta que muramos o hasta que Cristo venga por nosotros. Usted y yo vamos a tener que lidiar, por así decirlo, con Él todo este tiempo que estemos con vida. Todo este tiempo vamos a tener que estar trabajando para mantenerlo sometido bajo la planta de nuestros pies. Pero dice el 4:22 de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Hermano, míreme un momento. Tengamos cuidado con el viejo hombre. Repito, tengamos cuidado con el viejo hombre. Y aquí voy a hablarle un poquito también a los jóvenes y a los niños incluso, y a los adultos, y a mi persona también. El viejo hombre le va a creer hacer que aquellas cosas que usted está haciendo no son malas. La Biblia dice en Romanos: no eres inexcusable tú, hombre, quien quiera que haces esto. Por ejemplo, si hay un homicida, si hay un mentiroso, y el Señor dice, y la persona dice: no, pero yo voy a la iglesia. Y la persona está confiada que siendo un homicida, un ladrón, un hechicero, un adivino, un adúltero, qué sé yo, cualquier clase de pecado que sea, no importa el pecado que sea, y la persona cree que Dios va a tener misericordia de él después de que muera o que Cristo venga, déjeme decirle que el viejo hombre lo tiene engañado. Porque si usted y yo morimos en alguna clase de pecado que estemos practicando y morimos, ya está que para arriba no vamos, sino para abajo. Téngalo por seguro. Como pastor le amo, y yo quiero que el día que usted muera o que Cristo venga, usted se vaya para allá contento. Que nadie esté diciendo allá abajo: ¿y por qué no me lo dijo? ¿Por qué no lo predicó? Hoy se lo estoy diciendo. Hoy se lo estoy diciendo. Porque le amo y porque el Señor también me lo ha... Usted va a comenzar oyendo predicaciones de estos en la célula. No vaya a creer que una persona: Señor, pero mira, Señor, yo daba mi diezmo, Señor, allá. Aún, Señor, hasta salí a evangelizar, Señor. Pero ¿qué tipo de pecado estabas practicando? Ay, Señor, pero bien, Señor, que tú sabes. Tú sabes que la carne era débil, Señor. Sí, pero la podías someter porque en Cristo Jesús fue crucificada la carne. ¿Por qué no la crucificaste? Eres inexcusable, dice la Biblia, tú, hombre, quien quiera que sea, dice. Hermano, pero pastor, Señor, pero yo era pastor allá. No importa, ahí no importa la jerarquía. Señor, pero yo era gringo. No importa. Señor, pero mira, dice la Biblia que al Señor no se le puede dar cohecho. Eso es la Biblia. Al Señor puede ser el presidente de una nación, un rey de una nación, y ese dinero no va a servir para nada. Porque si no se puso a cuenta mientras estuvo vivo y estuvo practicando un pecado, si perdió la vida, ya perdió la oportunidad de salvación. Y va a estar quejándose por toda una eternidad. Este sermón yo creo que lo escucho todito. De hecho, si hay alguien que se me fue para atrás, vaya y dígale: venga, no te lo pierdas. Dígale: véngase para acá. Porque yo no quiero que nadie diga: es que yo me fui para el baño, pero no lo oí. No, porque en aquel día el Señor no va a decir: pero ¿por qué no lo escuchaste? Amén. Y hermano,
Todos hemos tenido pecados. O voy a corregir. Todos en más de alguna ocasión hemos practicado pecados. Pero lo importante es que hayamos dejado de practicarlos. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es, y le pertenece ¿a quién? Al diablo. Eso dice la Biblia. El que practica un pecado, dice, es del diablo. Mire qué terrible esa palabra. El que practica un pecado, quiere decir el que lo sigue haciendo, aunque el Señor le está diciendo, lo sigue haciendo. Y le dice: Señor, no te metas en mi vida, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Eso es un peligro. Entonces vimos el primer enemigo, que se llama la carne. La carne le viene muchas veces a decir al ser humano: no, mira, la lascivia, la lujuria no es mala. No, sí, yo veía esto antes cuando estaba de tu edad. ¿Por qué tú no lo miras? ¿Por qué? Los jovencitos del día, el tiempo de hoy, hace poco estaba hablando unos jovencitos con mi esposa ahí, y le decía: no, sí, eso de la virginidad, ya en este tiempo ya no, ya estamos en el siglo XXI, eso era del siglo XX. Mire qué tremendo, hermano. Ahora toman la virginidad como algo que no sirve para nada. ¡Qué tremendo! Yo no sé si usted se está familiarizando con eso. Cuando es algo tan precioso que una persona, oiga bien, hombre y mujer, llega puro el matrimonio. Y el enemigo le hace creer muchas veces: no, hazlo tranquilo, mira, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Eso sí, cuídate. Ese es el viejo hombre, el que mantiene engañada a esa persona para que haga pecado o cometa pecado, del cual muchas veces nunca va a poder salir de ahí si no se arrepiente. Cuidémonos de la manipulación del viejo hombre. ¿Quiere darle un aplauso al Todopoderoso? Por segundo punto, rápidamente, porque Dios mío, van 27 minutos ya. Vamos a ver el mundo. ¿Cuál es el primer enemigo que tenemos? La carne. Y el segundo enemigo, el mundo. Vamos a ver Efesios capítulo 2 verso 1. Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Diga conmigo: en otro tiempo. Dígalo, solo yo lo dije. En otro tiempo, diga. Mire la palabra: en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? Mire, de la carne, y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, mire, muchachos, nosotros también venimos de ahí, de la carne. Obedecíamos a la carne. Oiga, hermano, obedecíamos a la carne nosotros. Éramos pecadores totalmente. Íbamos en la corriente de este mundo. Miren, muchachos, que están aquí hoy con nosotros y adultos. Dice que íbamos en la corriente de este mundo y estábamos dirigidos por Satanás a través de los demonios, obedeciendo sus órdenes. Mire, conozco gente que está sumamente atrapado por la influencia de este mundo. Repito, conozco gente que está atrapado por la influencia de este mundo. Hace un tiempo atrás, yo me recuerdo, quizás unos 7 años atrás, alguien me dijo, pastor, me dijo, podemos tener un especial de reggaetón en la iglesia. Y como siempre me le quedé viendo así. Hermano, el mundo se ha metido a
iglesias. Ahora ya nadie quiere cantar Cristo, yo te amo, sino que quiere cantar Cristo, yo te amo. Y con una gorrita para atrás todavía ahí. Y con un pantalón hasta aquí. Y roto de aquí todavía. Y hasta tirándose al piso. En una ocasión unos pastores, yo tuve una conferencia de pastores, y me dicen que ellos cometieron el error de invitar una banda de rock. Bueno, para ellos era un deleite porque ellos querían, hermanos, querían conquistar a los jóvenes de la ciudad. Oiga, si un joven no recibe a Cristo genuinamente como Señor y Salvador, simplemente le está poniendo carne. Si un joven va a venir a Cristo, predíquele el evangelio tal como es. Y va a haber un arrepentimiento. Porque si trae carne y cuando ya le quite la carne se va a ir. Y dicen que llevaron el de rock ahí. Y ese grupo de rock que invitaron ellos invitaron a otro grupo. Y el otro grupo de rock invitó a otro grupo. Hermano, y fue a dar el libro, dice. Y comenzaron cantando, dice así, dice, que el guitarra chichaban y todo, las concertinas dice que se estiraban así, y los hombres se tiraban al piso, y dice que hasta cierto punto, dice que eso fue lo mejor, lo más calmado. El siguiente grupo dice que comenzó, hermano, en el altar que tenían allí, hermano, al aire libre, y comenzó a llegar la gente, dice que comenzó llegando gente hasta fumando ahí todo, hasta con cervezas en la mano, y le decían unos amigos, otros compañeros de la iglesia, mira, yo no sabía que ustedes se divertían así, hombre. Y dice que aquellos hombres se tiraban al piso, hermano, y de verdad ellos me lo contaron a mí, hasta la camisa se quitaban. No es broma, ellos mismos lo contaban, hasta la camisa se quitaban y todo. Llegó el tercer grupo y dice que hasta cigarros comenzaron encendiendo mientras estaban. Dice que a ellos se les caía la cara de vergüenza. Cuando terminó el tal concierto, hermano, se quedó una murmuración en toda la ciudad. Y la iglesia quedó, Dios mío, con una reputación tan terrible, que si hubiera sido yo, agarro al hermano Henry, hermano Luis, hermano, y los bajo ahí con todo y concertina esos hombres de ahí. Era de bajarlos, Dios mío. Era de bajarlos. No, pero se van a enojar. No, y me importa. Los hermanos. Y mire, hermano, de verdad, ellos me lo contaron a mí, de verdad. Y me dicen, mire, pastor, mire, nos quedamos tan decepcionados de lo que había sucedido. Si alguien no quiere adorar al Señor con salmos, con cantos o himnos espirituales, está envanecido. Ahora en medio se levanta alguien que viene de Hollywood y del mundo cantando un tipo de canciones diferentes, y ya le están dando diciendo, aquí está el altar de la iglesia, venga a cantar. ¡Oh! ¿Por qué no lo mantiene sentado 2 añitos en la banca para ver si da fruto y luego después lo pone a ministrar? Ese es un error. Ese es un error. Yo sé que Dios puede transformar aún a cualquiera, pero a veces hay errores donde no, pero mire que el Buki ya está cantando música cristiana, ya, que no sé qué, que mire, o qué sé yo, nombre de qué tanta persona. No, que mire que canta la gloria de Dios, que no sé qué, que este otro hombre. Mírenle los frutos. Mírenle los frutos que tiene. Es el mundo. Es pura pechuga. Pollo campero. Es el mundo. Pollo campero, como dijo el niño ahí. Es el, hermano, es el mundo. Y lamentablemente el mundo se ha metido en la iglesia. Y mira, gloria a Dios que de verdad, miren, no voy a... bueno, y si algún día sale alguien, ¿verdad? Vamos a tener que apagar el sonido ahí. Y decir, aprovechamos un momento para poner comerciales, porque... Dios mío. Porque hay gente que de verdad, hermano, este tema es serio. Esta cuestión del mundo hoy está carcomiendo muchas iglesias del planeta Tierra.
Y con esto no hay que ser legalista tampoco, no, porque hay que odiar el legalismo, pero el libertinaje también hay que odiarlo. Las dos cosas hay que odiarlo. Así que vale la pena. Entonces, mire lo que dice. Vamos a leer Santiago capítulo 4, verso 4. Mi alma te alaba, Jesús. Qué me estoy gozando en esta noche con usted. Santiago 4, 4. Mire lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Es enemistad. ¿Con qué? Es enemistad contra Dios. Oh, mire, cualquiera pues que quiere ser ¿qué? Amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye ¿qué? Ay, mire, ahí está el problema. Se constituye en un ¿qué? En un enemigo ¿de quién? ¿Será bonito ser enemigo de Dios? Usted sabía que dice la Biblia que muchas veces el Espíritu Santo se volvió enemigo del propio pueblo de Dios por la desobediencia. Hermano, a usted y a mí me conviene tener al Espíritu Santo como amigo y no como enemigo. Pero si hay alguien que quiere ser amigo del mundo, no puede ser amigo de Dios. ¿Y qué quiere decir ser amigo del mundo? Estar en la misma relación, estar en este caso ligado a las cosas que el mundo está haciendo. Lo veo muy serio yo a usted. Estar ligado a lo que el mundo está haciendo. El que se vuelve amigo del mundo, el que le llama la atención de las cosas del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En una ocasión, no sé si los hermanos se acuerdan, esa vez me recuerdo yo. ¿Se acuerdan de unos hombres pintados que llegaron, hermano? Que sacaban la lengua, pero parecían camaleón. Que de hecho no es un grupo de rock satánico de esta nación. Aquellos hombres vestidos, hermanos, altos, así como unos grandes caballos, así. Yo me quedé tan entristecido. Porque a veces uno comete errores como Josafat. ¿Sabe cuál fue el error de Josafat? Tener relaciones, en este caso, con un rey perverso llamado Acab. Josafat era bueno, pero cuando se relacionó con Acab, el Señor mismo le dijo que este era el rey por medio de un profeta. Mira lo que está haciendo. Te está contaminando con este hombre. Mire, aquí nosotros estamos invitando. En una ocasión también me recuerdo, y con esto no estoy, hay que contar la experiencia. Un hombre, Dios mío, que comenzaba nuestro ministerio. Apenas recibíamos como $25 de ofrenda aquí por semana. Y el hombre, denme $300 por semana por 2 años. Hermano, al final me mandó un texto y me dice: usted me dijo no es pastor, me dijo. Me mandó un texto de mano. Usted no es pastor, me dijo. Usted me dijo no me dio dinero. Y yo calladito, ni le mandé a responder nada. Y dije yo esta palabra muy importante. Simplemente yo dije: Señor, ese no era siervo tuyo. No era siervo tuyo, era un siervo del enemigo que lo tenía engañado. Muchas veces tenemos tanto hombre y mujer que pueden dar palabra aquí, que mandamos a traer uno del Polo Norte, que no sabemos si pura brujería va a venir a hacer a la iglesia. Hay iglesias que se han quedado patas arriba por una persona que llegó a destruir las iglesias. En el caminar con Cristo uno aprende, hermano. El mundo metiéndose en las iglesias. El mundo metiéndose en las iglesias. Todo tiene un límite. Dale un aplauso al Todopoderoso.
Ay, Señor, yo dije 40 minutos y llevo 43. Y vamos en el segundo punto, ven. No améis al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Hablaba con un hombre, que nunca voy a decir nombres, y me dice, conozco, me dije, a una hermana que se llama, me dice, denme un nombre usted, por favor. ¿Cómo? ¿Pero de mujer? ¿Pancha? ¿Pancha? Dice que la hermana Pancha, dice que cuando cantaba, dice que era... Dice que, hermano, había una unción que hasta caían los endemoniados y los libertaban. Pero dice que cuando salía, dice que se iba a tomar unas sus cervezas. Y dice, no lo estoy bromeando, Dios me guarde de estar hablando mentira. Y dice que también se iba para los bailes después. También fumaba. Le inducía a tener cosas con él. Y yo me quedé, hermano. Oiga lo que le digo. ¡Ay! Y cuando estoy hablando de la palabra ay, estoy hablando sin H. Porque hay con H es hay aquí una silla. Pero ay sin H significa dolor. ¡Ay! De aquel hombre, de aquella mujer que intente jugar con el Dios Todopoderoso. Mejor le hubiese sido no haber nacido. Porque si alguien está jugando con el Señor, eso es peligroso. Temamos al Señor con temor y temblor, porque Él es paciente. Pero cuando el Señor dice, hasta aquí. Mire, a Moisés le dijo, por cuando tú pecaste, cuando no me santificaste delante del pueblo, por eso le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero Señor, le digo, y el Señor le dijo una palabra, no me hables más, le digo, acerca de este asunto. ¿Y usted con qué voz cree que le habló el Señor a Moisés? Moisés, por favor, ya no me hables más de esto. Oh, el Señor, yo me imagino, Moisés, no me hables más de este asunto, ya está, vas a morir. Hay gente que puede estar ministrando y viviendo en la carne y viviendo en el mundo y como que nada está pasando. Pero tarde o temprano la mano del Señor lo alcanzará y ahí va a ser el quebranto. Por eso es que si alguien ha estado de verdad en algunas áreas de esta, es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. Es necesario. Es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Yo encabezo, necesitamos todos ponernos a cuentas con el Señor, en todas las áreas. En todas las áreas. Porque muchas veces también el predicador cree que todos son pecadores y él no, todos más de alguna vez hemos fallado. Y autoexaminarnos para ver en qué área estamos fallando. Y ponernos a cuentas con el Cristo resucitado. Dale un aplauso al Todopoderoso. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, estamos en el mundo y dice que el mundo lógicamente le va a entregar afanes, le va a entregar riquezas y le va a entregar también placeres. Hay semilla que cae lógicamente en tierra, lógicamente entre espinos. Y los afanes de este mundo, dice la Biblia, no lo dejan dar fruto. Hay gente que lo que menos quiere tiempo es pasar en una iglesia. Y muchas veces le preguntan a uno, ¿y cuánto va a durar el servicio? 2 horas. Pero de seguro. Pero se van a un cumpleaños y pasan 4 o 5 horas hablando, hermano, cosas que... puras vanidades. 4 o 5 horas y todavía dicen, ay, qué rápido terminó. Y todavía se llevan hasta el gorrito del cumpleaños ahí. Y van contentos. Y después a publicar la foto por las redes sociales. Y ahí están, que no sé qué. Pero un servicio de 2 horas en el templo no lo pueden pasar. Sí.
Olvida, uno como pastor al carro le pregunta, ¿y cuánto va a durar? ¿Y cuánto va a durar? Sí, 1 hora y media, 2 horas. ¿Y la célula cuánto dura? 1 hora, de 7 a 8. ¿Y la oración? De 6 a 7 y media. Pero no se vayan a pasar. No, vamos a ser puntuales. Si supiera, hermano, toda la posición. Ay, Señor, te alabo, Cristo. Vale la pena apartarnos del mundo, apartarnos de los afanes, apartarnos del engaño de las riquezas, apartarnos de los engaños de los placeres. De los placeres, ¿por qué? ¿Por qué de los placeres? Porque también el área de los placeres está afectando a la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Usted sabía que hoy los pastores casi si trabajáramos de cazar casi ya no tendríamos mucho salario? Ya nadie se quiere casar ahora. Allá de vez en cuando, a los 20 años, viene un ancianito ahí que dice, pastor, ya nos conocimos, ya tenemos 65 años juntos y ya ahorita ya creo que estoy seguro de casarme con mi viejita. Aquí venimos. Después de 65 años, ya tienen nietos, bisnietos y tataranietos. El mundo está corrompiendo. Hermano, el mundo está corrompiendo. Y el Señor advierte una palabra: el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo mío. Usted usted y yo vamos a tener oposición cuando usted hagamos lo correcto delante del Señor, porque le van a decir, tú eres fresa, tú eres anticuado, tú eres cavernícola, pues no vives la vida. Pero ellos darán cuenta, dice la Biblia, al que un día lo va a juzgar. Ellos darán cuenta. Ellos darán cuenta. Entonces dice la Escritura que también lógicamente están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y está también ¿qué? La vanagloria de ¿qué? De la vida. Lógicamente eso está enfocado también en las cosas del mundo. Eso está en 1 de Juan capítulo 2 verso 16. Leámoslo, hermano. Vamos a avanzar más. Dios mío, llevan 50 minutos. 1 de Juan capítulo 2 verso 16. Miren lo que dice: porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo, todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es? ¿Los deseos de qué? Los deseos de la carne. Mire la palabra, primeramente, los deseos de la carne, pero eso ya lo vimos. Pero después dice que los deseos de qué, hermano, los deseos de los ojos. Tenga cuidado con sus ojos. En este país de Norteamérica, cada segundo están saliendo cientos de películas pornográficas en esta nación. Cientos. Una persona atrapada ahí, solamente la gracia y la misericordia del Señor lo puede sacar. Tenga cuidado de pecados como la lujuria, la lascivia y la concupiscencia. Gente que está atrapada a la lujuria de la pornografía, de la masturbación. Terrible. Que únicamente la mano poderosa del Señor los puede alcanzar, en este caso para liberarlos si se arrepiente. Dice la Escritura: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y que más, la vanagloria de la vida. Eso no procede del Padre, sino del mundo. Pero dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Ese es el que permanece y permanecerá. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Voy a terminar este segundo punto aquí y voy con el tercero, que es, ¿qué dijimos? Lo demoníaco. Ya vimos el punto 1, que es la carne. El punto 2,
el mundo. Y el punto 3, hermano, donde hay pecado, donde hay mundo, ¿quién cree que va a estar ahí? Sin duda alguna. De hecho, Belcebú se llama el señor del estiércol y el señor de las moscas. ¿Qué significa qué? Inmundicia total. Donde hay inmundicia, ahí estará el demonio. Téngalo por seguro. Toda casa donde se esté practicando una clase de pecado, ahí está el demonio. Eso no hay duda, eso es bíblico. Ahí está el enemigo operando. Ahí está. Dice la Escritura, se lo leo yo, Proverbios 21:16 dice: quien se aparta del camino de la sabiduría, su compañía serán los muertos. La palabra muertos ahí significa en el original fantasmas. Miren lo que significa muertos ahí. Significa fantasmas. En pocas palabras, espíritus inmundos. El que se aparta del camino del Señor. El que está durmiendo, diga amén. Dale, no, yo. ¡Man! Toque a alguien, a ver, no está dormido en la par suya ahí. Si alguien está dormido, digo, hey, despiértate, estamos hablando. Hay alguien ahí, mira alrededor, ahí detrás de usted, o alguien ahí, algún vecino que tenga ahí, tóquelo a alguien, diga, hey, despiértate, dígale, tú que duermas, dígale, y te alumbrará Cristo, dígale. Amén. Porque esa no es la paz del Señor. Amén. Entonces dice, el que se aparta del Señor, mire, el que se aparta del Señor, la compañía que le va a tocar son los demonios, en pocas palabras. Eso dice la Biblia, son los demonios. Y aquí voy a terminar yo bueno, creo que todavía me faltan unos 2 más. Pero voy a hablar acerca del Gadareno. Hermano, el Gadareno, ¿cuántos demonios tenía el Gadareno? Una legión. Y usted, mire, hoy estoy investigando eso porque hay muchas definiciones, pero la que yo estaba sacando hoy del original dice que tenía 6,000 demonios. Una legión romana, eran de 6,000 hombres en el ejército. ¿Usted imagina cómo estaba ese pobre hombre gadareno? 6,000 demonios habitando en la vida de un hombre. Pero vamos a ver algunas definiciones, el que está anotando. Dice la Biblia que el Gadareno primeramente no tenía ropa. ¿Verdad que sí? Si usted lo quiere buscar, cuando usted lo quiere, búsquelo en Marcos. Marcos capítulo 5, ahí búsquelo, el que no conoce la historia, para que lo pueda tener en su casa. Marcos capítulo 5, del 1 en adelante, ahí lo puede leer. Pero dice que no tenía ropa, eso quiere decir que no tenía cobertura. Hermano, un cristiano en el mundo, un cristiano en la carne, ¿qué pasa? No tiene cobertura. Repito, un cristiano o alguien que presume ser cristiano en el mundo o en la carne no tiene cobertura, está desnudo. Mire la palabra, este hombre gadareno, estoy en el verso, capítulo 5, ahí búsquelo del 5:1 en adelante. Dice la Escritura que este hombre también no moraba en casa. ¿Cuál es el primer punto? No tenía ropa. Diga conmigo, no tenía ropa. No tenía cobertura. Pero también no tenía casa. Y resulta que la palabra casa ahí, que no moraba en casa, quiere decir que no tenía familia. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que no tenía templo. ¿Cuántos somos familias aquí? ¿Cuántos somos hermanos en Cristo? Oiga bien, cuando una persona se va de una iglesia y ya no se congrega y ya no busca al Señor, quien lo está esperando allá es Amalek. Hasta lo viene a traer el parqueo cuando dice, ya no vengo más. Él mismo le maneja el carro y dice, sí, yo te llevo, papito, para donde tú no sabes. Se lo le lleva la borrachera, se lo lleva esto, se lo lleva lo otro, se lo lleva el afán y por último lo mata. Algunos en la gracia del Señor se han vuelto a soltar de Amalek y corrieron otra vez a Cristo. Pero bíblicamente hablando, una persona que se aparta de Cristo, los demonios se lo llevan. Y dice que moraba sin cobertura. Tampoco dice la Escritura que no moraba en casa. Dice que no tenía una familia donde él se congregaba.
No había un templo como aquellos que predican por internet y dicen, no, yo no me congrego en ninguna iglesia. Instrumento de Satanás, hablando mentiras. Un hombre una vez me dijo, pastor, me dijo, yo he subido 7 libros a internet y viera cómo la gente me manda comentarios que les ha gustado, hermano. Y yo le digo, porque ahí no miento, de verdad en esa área, de verdad nunca he mentido, Dios me guarde en esa área de hablar de un púlpito. Pero el hombre era brujo, era del grupo Illuminati de una ciudad. Ay, que no, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, porque los brujos hablan de Jesucristo para que la gente se crea. No, que Jesucristo es el Señor, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el hombre era brujo y él subía libros por internet para que la gente cristiana los leyera. Y muchos ahí, hermano, de verdad. El pobre pastor de repente sube sus predicacioncitas ahí y 5 vistas ahí. Pero que el brujo le tienen hasta 5 millones ahí, porque le llama la atención. Y me dice el hombre, no, que 7 libros he leído y viera, la gente está bien emocionada y me pregunta que cuándo voy a escribir otro libro, que no sé qué. Y el hombre brujo, le digo, porque a mí me costaba. Brujo el hombre de Centroamérica, viviendo aquí en esta nación. Debemos de tener cuidado con eso. Dice que se aparta de la compañía de la familia del Señor y va a parar a la compañía de los demonios. No tenía familia. Mire, dice que la palabra morar significa que no tenía una relación con la familia de Dios. Mire qué terrible. No tenía una relación, no perseveraba, no había una relación eficaz con el pueblo del Señor. Pero dice que también moraba en los sepulcros. Y morar en los sepulcros significa castigo. El que está anotando, anote esto: la secuencia del pecado. La secuencia del pecado. Punto número 1, comienza con el pensamiento. 2, la elección entre lo bueno y lo malo. La gente decide lo malo. El tercero, el hábito. El tercer punto, el diablo lo hace ser un hábito. El cuarto, la pérdida de control, donde la persona pierde el control. El quinto, se convierte en una atadura. El sexto, control casi absoluto. Para que una persona termine endemoniada es porque comenzó con un pensamiento. Y ese pensamiento no lo destruyó. Ese pensamiento lo llevó a elegir lo malo. Después se convirtió en un hábito. Después se perdió el control. Después quedó atado. Y de último, perdió el control casi absoluto. Mire qué terrible. Nadie puede decir, ay, es que yo estoy endemoniado porque no sé qué me pasó. No, una puerta le abrió. Pudo haber sido puerta de engaño también, porque hay gente que está engañada y hay obras espirituales también engañándolo. El diablo es padre de toda mentira, dice la Biblia. Padre de toda mentira. Pero viene el Señor Jesucristo. Diga conmigo, pero dígalo contento. Cuando Cristo llega, todo cambia. ¿Está de acuerdo? Y gloria a Dios por ello, porque todo cambia cuando Cristo llega. Porque el demonio le dijo a Jesús, no me atormentes. Y eso quiere decir, Señor, no me azotes, no me tortures. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el demonio hace mucho tiempo que se había apoderado, se había unido, lo había hecho cometer muchas adicciones. En este tiempo se está viendo una fortaleza tan terrible. ¿Sabe qué es lo que viene en este tiempo? La Biblia dice que sería como en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Noé, perdón, donde había gente que se estaba casando y dándose en casamiento. ¿Verdad que sí? En este tiempo final viene una ola más terrible de inmoralidad sexual como usted y yo quizás nunca la hemos visto. Tanto que aún en esta nación se oye de relaciones terribles, de que hay mujeres que se reúnen entre 4 para estar con un solo hombre, y viceversa también. Hermano, eso es lo que está pasando en el mundo. En el mundo es lo que está pasando hoy.
y lo ven como normal. Lo ven como normal. Pero vemos entonces, dice la Escritura, que el demonio se había apoderado de este hombre, mire, y le ponían cadenas, pero resulta que esas cadenas lógicamente las rompía. Mire, póngame atención en estos minutos. Dice que esas cadenas las rompía y se volvía a ir. Mire un momento. Hay gente que uno lo puso a veces para decirle, mire, Cristo lo ama, vuelva al Señor, y mejor se esconden de uno. Una persona que se esconde de alguien que le está hablando es el enemigo que lo tiene oprimido. Y muchas veces vuelven otra vez a Cristo. Pero me llama la atención esta palabra que dice que el enemigo lo impelía. Mire la palabra, dice que el enemigo mismo, dice que lo impelía. Esa palabra me llama mucho la atención. Dice que era impelido por el diablo. Y esa palabra impelido significa ser empujado. La persona quizás ya había venido otra vez a la familia, pero luego el enemigo lo hacía volver a hacer las cosas que antes hacía. Hay cristianos que de repente están bien tranquilos, avivados, donde el mundo le dice, ¿quién vive? Cristo, y en su nombre, gloria. Pero 5 días después, hermano, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? No, que fíjense que lavo ropa todos los domingos, hermano, tanta lavandería tendrá. Resulta que ya lo impelió otra vez el enemigo. Hermano, ¿por qué ya no ha venido? No, que mire que voy a hacer las compras a la Walmart. ¿Cuántas carretas llenará? No, que mire que ya lo impelió el enemigo. No, que mire que vino mi sobrino de tal lugar, por eso ya no vino. Impelido por el enemigo. Y así se van apartando, hasta que de repente nunca jamás se vuelven a ver. Y a veces se mueren viviendo una vida apartada del Señor. Hermano, dice que era impelido por el enemigo. Pero ¿sabe para qué el enemigo lo empujaba? Lo empujaba a los desiertos. Y esa palabra desierto significa solitario, para vivir en desperdicio su vida. Miren, dice que lo empujaba al mundo, a los desiertos, para mantenerlo solo, para mantenerlo en vicio, para mantenerlo en una vida en desperdicio. Conozco gente que me dice, ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano, bendecido. ¿Y cómo está? Sí, hermano, estamos trabajando 16 horas cada día, de lunes a domingo. Y yo le digo, ¿a eso le llama bendecido? ¿A eso le llama bendecido? Trabajar 16 horas al día y que no le queda tiempo para congregarse, para servir al Señor. El enemigo lo atrapó. Lo atrapó el enemigo. Porque todavía trabaja 16 horas y todavía se va para un parrotaje a la gasolinera. Hermano, el mundo sí lo vive así. Y si nos están viendo por internet también, ahí le va también. El mundo también lo vive así. Pero el mundo, porque es el mundo. Pero nosotros ya salimos del mundo. Y ya lo vamos a ver. Porque ¿qué dice la Biblia? Que este demonio maligno agarraba al gadareno y se lo llevaba otra vez. Bueno, no lo obligaba, pero lo empujaba para llevárselo para los sepulcros, para los lugares solitarios, y ahí lo desperdiciaba en vicio, en alcohol, dejaba a la mujer y se iba con otra, y etcétera, etcétera. Hacía un solo desperdicio su vida, este espíritu maligno. Pero qué precioso es esta palabra que dice Marcos capítulo 5 verso 15. Mire qué linda esa palabra, muy importante. Ahí usted lo puede ver, capítulo 5 verso 15. Viene Jesús y ve al que había sido atormentado del demonio
porque lógicamente Jesús ya lo había libertado. Y que había tenido, ¿qué había tenido? La legión. 6,000 demonios tenía este hombre. Había, oiga la palabra, diga conmigo, había. Hermano, nosotros también vivimos con espíritus inmundos antes sin Cristo. Alguien podría decir, pastor, ¿yo? Sí, usted y yo, de ahí venimos. Algunos quizás éramos fumadores, algunos quizás tomaban, algunos quizás eran mujeriegos, mentirosos, qué sé yo. Era obra del espíritu inmundo que estaba operando en nosotros hasta que el Señor nos libertó. Este hombre tenía 6,000, pero mire, dice que este hombre, al que había tenido la legión, ¿cómo lo vieron la gente? ¿Está ahí? Marcos capítulo 5, verso 15. Dice que lo vieron que estaba sentado. Diga conmigo, sentado. ¿Sabe qué significa la palabra sentado? Permaneció firme. Permaneció inmovible. Hay gente que se dice, mire esta palabra, hay gente que dice muchas veces, yo me voy de esa iglesia porque ahí todos son hipócritas. Pero en el trabajo hasta el supervisor es hipócrita y ahí sigue 20 años trabajando. Un día un jovencito me dijo en un lugar, mi papá y yo estamos ya hastiados de las iglesias, ya no vamos a ir. Y le dije, ¿y por qué? Es que todos son hipócritas. Y usted le dice, yo estoy yendo a la escuela, sí. Me dijo, estoy estudiando en el 12. Y le digo yo, en la escuela, aquí le digo yo, he oído que hay muchos problemas de situaciones de inmoralidad y cuestiones así. Ay, Piera, pastor, me dijo, ¿cómo está la situación? Es un solo desorden. ¿Y por qué no se sale de la escuela? Le digo yo, no, es que tengo que terminar. De la escuela no se sale, del trabajo no se sale, pero de la iglesia sí se sale. Porque solo Él se cree santo. ¡Qué terrible! Este hombre, el enemigo lo impelía, lo empujaba para llevárselo lejos, pero después que el Señor lo libertó, ya estaba el hombre afirmado. Ya estaba el hombre, mire, esa palabra significa inmovible, que aunque hablaban de él en la iglesia, él decía, no, yo no entiendo, no me importa, lo perdono. Si le hablaban algo mal de alguien más, no me hablen chisme de alguien más, yo estoy firme, estoy siguiendo a Cristo. No, que el hermano anda pecando, yo estoy puesto los ojos en el Señor, el autor de mi salvación. Cuando alguien comienza así, el enemigo viene y se va. Pero cuando aquella persona, mira, la hermana Chincha está hablando mal de ti, ¡ay, entonces me voy! Allí está ya Amalek esperándolo en el parqueo. Y se lo lleva a los lugares solitarios. Se lo lleva a lo que estaba haciendo Pedro cuando le dio la espalda a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando le dio la espalda a Jesús? Pescando. ¿Y cómo conoció Jesús a Pedro la primera vez? Pescando. Y cuando le dio la espalda a Jesús, pescando. Cuando hay un cristiano que se aparta del Señor y estaba pescando algún pecado, cuando se aparta del Señor, se vuelve a pescar el pescado que antes pescaba. Aunque pareció trabalengua. Le pasa lo de Pedro, a tirar otra vez la varita. En la iglesia no tuvo paciencia, hermano, pero para pescar quiere paciencia. Yo una vez fui y no pesqué ni un pute. Estuve como 3 horas y no pesqué nada. Y qué paciencia, aquellos mosquitos ahí. Y no pesqué nada. Pero a veces en la iglesia no es paciente. Tengamos paciencia. ¿Quieren tener paciencia? Esa es la obra con el Señor. Estaba sentado, permaneció inmovible y estaba cubierto, dice la Biblia, estaba vestido. Y me llama la atención esto, póngame atención por favor estos últimos minutos. Estaba en su juicio cabal. Dice que estaba sin condenación y estaba sano de su mente. Dice, juicio cabal significa, más bien dicho, estaba sin condenación y también tenía dominio propio de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si el endemoniado Gadareno ya tenía 6,000 demonios, ¿cuántas veces cree que había sido reincidente? Si la Biblia dice que se aparta
7 espíritus inmundos más. O sea que este hombre, Dios mío, salía y entraba, me voy, vengo, pero no sabía que estaban 7, hasta que le llegaron a ser 6.000 demonios. Reincidente. Como el canto. Como aquella canción que decía ni de aquí ni de allá. Ratos aquí, ratos acá. Pero no sabía que son 7, más que se salieran 8. Y hice la multiplicación, ¿y sabe cuánto sale? 6. Con mi esposa le hicimos uno. Cabalito salió. El enemigo mismo operando, que el Señor lo reprenda. El diablo intenta sacar a un hombre del pueblo del Señor para que Amalek se lo lleve y matarlo, desnudarlo, destruirle la familia, destruirle la moral, destruirle la mente, hacerlo cautivo de alguna inmoralidad sexual, de cualquier cosa, qué sé yo. Yo le digo a mi esposa, aún yo como hombre, en los lugares donde Dios lo ha puesto uno, es cuanto más uno sabe que es débil. Una vez me llevaron allá a Remoya, allá, Dios mío, me querían tapar los ojos, Dios mío. Sí, porque uno es hombre, uno no deja de ser humano. ¿O usted deja de ser humano por ser cristiano? La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Pero muchas veces le damos lugar al diablo. Y ese es el problema. Le damos lugar en muchas ocasiones. Pero dice que este hombre estaba en su juicio cabal y tenía dominio propio. Qué precioso es tener dominio propio. Y dice la Escritura, ya para terminar, de verdad, hoy sí no le miento, dice que tenía voluntad, tenía entendimiento. Pablo dice, mire qué precioso lo que dice Pablo. ¿Quiere leerlo conmigo? Romanos 7:22. Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos capítulo 7, verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿a dónde? En mis miembros. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice Pablo, ¿con qué? Con la mente. Con la mente sirvo a la ley de Dios. La mente ahí significa voluntad con entendimiento. Mire, con la mente dice sirvo. Esa palabra sirvo significa con la mente soy esclavo de Cristo. Con el entendimiento yo soy esclavo de Cristo. Por ejemplo, para que usted mueva esta mano, ¿de dónde cree que viene la orden? Del cerebro. De la cabeza. ¿Está de acuerdo conmigo? Para que usted mueva estos dedos, la orden viene de aquí, de la cabeza. Amén. O sea, que aunque dentro de nosotros todavía hay una obra pecaminosa, la orden lógicamente ya no va a venir de mi cuerpo, de mi obra pecaminosa, sino que va a venir del Espíritu Santo, que Él opera en mí. Antes yo le obedecía a la obra pecaminosa de mi carne, la que la carne me decía, eso yo hacía, y usted también. Ahora no, hoy que el Espíritu está en mí, la carne me dice, vos que hagas esto. No, ahora ya soy esclavo, pero de Cristo. Antes no, era contrario. Por eso Pablo dice, aunque yo, dice, todavía estoy luchando. Pablo, oiga bien, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, con la naturaleza humana, a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? O entonces el cuerpo sí puede pecar y la carne y el espíritu no. No,
no está diciendo eso Pablo. Pablo dice, la carne me dice que yo haga algo, pero la carne lógicamente está corrupta, dice Pablo, pero el Espíritu la somete. Oiga la palabra, yo la someto, dice Pablo, pero por el poder del Espíritu Santo que está dirigiendo hoy mi vida. Hay gente que está luchando. Hay gente que está luchando y dice, pastor, pero que usted supiera las adicciones que yo tengo y lo terrible que son en secreto. Hoy el Señor le dice por medio de esa palabra, no hay atadura que no pueda ser rota. Si hay alguien que cae de rodillas y le dice al Espíritu Santo, quiero ser dirigido por tu mano poderosa. Quiero ser dirigido por tu voz, por tu palabra, por tu presencia. Llore delante del Señor. Y yo no dudo que así como este hombre fue libre, toda aquella persona que ponga a la disposición su vida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar. Porque miren qué precioso lo que dice esta Escritura. En el mundo tendréis aflicción. Aflicción quiere decir, en el mundo van a tener presión, van a tener persecución. Pero confíen, dice el Señor, el mundo yo lo vencí. ¿Está de acuerdo? El mundo, dice la palabra, yo lo vencí. Y este verso dice, no somos del mundo. Diga conmigo, yo no soy del mundo. Diga conmigo, yo no soy del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo dijo el Señor, si alguien está notando, San Juan capítulo 17 verso 15. El Señor le dijo al Padre, Padre, guárdalos, le digo, yo no te pido que los quites, sino que los guardes. Que los guardes, le dijo el Señor Jesús al Padre, guarda este pueblo. No te pido que los quites, sino que los guardes. Porque le dijo, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí termino. Usted y yo estamos todavía en el mundo, pero los recursos que usted le están llegando, esos recursos no le llegan de aquí de la tierra. Esos recursos le llegan ¿de dónde? ¿De dónde le llegan los recursos? Del cielo. Usted y yo estamos en el mundo todavía, pero usted ya no depende del mundo. Usted y yo dependemos del cielo. Dependemos. Pastor, pero mire la tentación que yo tengo, la carne, la situación que estoy pasando en el mundo, me llama la atención el mundo. Yo ya lo vencí, dijo el Señor, y esa obra pecaminosa ya fue crucificada también en el cruz del Calvario. Y con la fuerza espiritual demoníaca, el Señor mismo dijo en su palabra, he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor Jesús, echarán fuera demonios. El Señor puso al diablo, ¿a dónde? Sometido bajo la autoridad de la iglesia. El Señor puso la obra pecaminosa de nuestra carne crucificada en la cruz del Calvario. Y el Señor dijo con el mundo, yo ya lo vencí. En pocas palabras, la decisión de la iglesia es personal. Nadie puede decir la carne es débil, me hizo llevar ahí. No. Si alguien no está leyendo la Biblia, no está orando, no se está congregando, no está obedeciendo, dice la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios dentro. Y ese, dice la Biblia, no me pertenece a mí, dice el Señor, sino le pertenece al enemigo. Pero aquel hombre que decide correr un día y decirle al Señor, Señor, te pido perdón, y se arrepiente y se aparta, desde ese momento el Señor lo arranca de la oscuridad y lo pasa a la luz admirable. Hoy puede ser una noche gloriosa. Ponte de pie en esta noche, por favor. De que podamos todos decirle al Señor, Señor, perdóname. Hay áreas en mi vida que nadie sabe de mi familia, solo yo sé que las estoy haciendo.
Hay áreas en mi vida que yo me siento tan humillado cuando las hago y sé que son ataduras, pero no he podido salir de ahí. Hoy clame al Señor, que el Señor lo va a ayudar. Pastor, pero usted no sabe los pecados que yo he estado cometiendo. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que se aparta del camino de la sabiduría, dice el proverbio, irá para la compañía de los muertos. Pero el que se aparta del camino del pecado y vuelve a Cristo, lo único que va a alcanzar es misericordia, perdón de pecados. Quizás hay alguien que ha estado también de doble ánimo todo este tiempo, que un tiempo sí, un tiempo no. Hoy decida de una sola vez al Señor: Señor, he estado, no sabía que estaba dándole lugar al enemigo. Déjeme decirle que si usted está hoy, en esta noche aquí, y el Señor le concedió volver, aproveche, quizás puede ser la última oportunidad que Dios le esté dando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta noche por tu palabra, Señor. Tu palabra es poder y autoridad, ella es espíritu y vida. Obra, Señor, en una manera extraordinaria en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.